Muy buenos días. Buenos días. Entonces comenzamos con la tercera clase o el tercer módulo, si se quiere, o la tercera unidad de este diplomado, que consiste en estudiar la Iglesia Católica Apostólica Brasilera, la ICAP y la IPAC. Hoy vamos a hablar de identidad. Tengo esta presentación que voy a tratar de ser muy breve, pero primero hagamos oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración por la prelatura. Ustedes la tienen ahí, la regla cotidiana, y los que tienen este librito está al respaldo. Yo sé que algunos no necesitan ni el librito ni de la regla porque ya se lo aprendieron de memoria. ¿Sí? Oh Dios, que por la acción del Espíritu Santo sigues inspirando y señalando a tu iglesia en el camino del Evangelio como sendero seguro para el cumplimiento de tu voluntad y la salvación de las almas. Mira con ojos de bondad a la prelatura apostólica Corpus Christi y concédenos la gracia de tener oídos para tu palabra, corazón para obedecerla y voluntad para hacer la vida en el ejercicio de la caridad. Suscita entre el pueblo fiel numerosas vocaciones que quieran dedicarse a la propagación del Evangelio. Afianza en la santidad a quienes pastorean esta parte de tu rebaño. Mira nuestras comunidades eclesiales la valentía de vivir la fe con entusiasmo renovado, renunciando a lo que se opone a la palabra, a tu palabra, y aceptando con convicción lo que en ella se nos revela. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Carlos de Brasil, ruega por nosotros. Espíritu Santo, Ilumina y en santifícanos. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este afán de ir creando identidad, hemos ya dado algunos pasos, porque recuerden que el objetivo principal es conocer tanto la ICAP como la IPAC, conocer qué hay allá, qué hay acá, en materia litúrgica, qué se puede funcionar sin perder esencia, para por último, entre los días de mañana y pasado mañana, realizar entonces ya lo que sería el rito como tal, ¿sí? Y comenzar a tener identidad. Para poder tener identidad tengo que conocer qué es eso de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera, y ayer dimos un gran paso conociendo a este personaje eximio que es San Carlos Duarte Costa, ¿sí? No, quiero ser claro, con la clase de ayer no se agotó todo lo que hay que saber de San Carlos, no. Estamos hablando de 75 años de historia de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera. Estamos hablando de un hombre que cuando la fundó ya tenía 50 y pico de años. Es decir, 75 más 50 y pico, estamos hablando de 125, casi 130 años de historia que no se pueden agotar en un momento, no se pueden agotar en una clase. Entonces hoy el tema que nos convoca es conocer qué es la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, pero según su fundador. ¿Por qué? Porque el espíritu fundacional desafortunadamente se va diluyendo en el tiempo, porque los fundadores fundan, y perdón la redundancia, fundan comunidades, fundan movimientos, y entre esos mismos movimientos con el paso del tiempo se va perdiendo el verdadero carisma fundacional, ¿sí?
A veces por necesidad, porque es que muy bonito pensaba San Carlos en su tiempo, pero es que mire que ahora es un tiempo distinto, pero es que mire que las circunstancias de él eran particulares, las de nosotros una circunstancia muy distinta. Cuando nosotros hacíamos parte de los misioneros de la Divina Redención, uno escuchaba las discusiones, no, pero es que al padre Arturo Orofrio le gusta una cantidad de clérigos por ahí, vestiditos de sotana, muy al estilo de San Juan Bosco, pero estamos en otra época y entonces unos se quitaron la sotana. Bueno, el hecho es que vamos a conocer cuáles eran las intenciones de Monseñor Carlos Duarte Costa y cómo crea esta iglesia. ¿Listo? Van a ver algunas cosas interesantes. Y después de hacer esto, ya la segunda parte será ver un video de un par de clases institucionales donde hablamos de qué somos en esencia. En esencia somos cristianos y somos católicos, pero somos católicos a un estilo particular, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, miremos entonces la Iglesia Católica Apostólica Brasileña según San Carlos Duarte Costa. No sé si por favor me pueden enfocar que se vea bien ahí. Ahí se ve bien. Esperemos que sí. Bueno, entonces mire, estas son palabras de San Carlos. No es un error ortográfico no haberle puesto a algunas partes de aquí mayúsculas, sino que son continuaciones de un mismo discurso. De un mismo discurso. Estás poniendo nervioso. Continuaciones de un mismo discurso. ¿Sí? Creo que ahora... entonces, el movimiento que ahora se lleva a cabo en Brasil, téngase en cuenta esto. Téngase en cuenta esto. Iglesia Católica Apostólica Brasilera es el nombre jurídico que adquirió este movimiento. Pero todos estamos de acuerdo que la iglesia es una sola. Lo mismo que Prelatura Apostólica Corpus Christi. Nosotros no quisimos llamarnos iglesia, lo que pasa es que el Ministerio del Interior exige que uno se registre como iglesia, pero en realidad la Prelatura Apostólica Corpus Christi es un movimiento al interior de la iglesia, porque hacemos parte de la única iglesia, de la iglesia que Cristo fundó, de tal manera que el nombre de iglesia es una exigencia de los ministerios del interior. Pero mire que San Carlos dice, el movimiento, somos movimiento dentro de la iglesia, ¿sí? El movimiento que ahora se lleva a cabo en Brasil, y él ya vislumbraba, estamos hablando de 1900, ¿qué? ¿Cuándo se fundó la iglesia? 1900, ¿qué? 45. En 1945 ya él pensaba que ese movimiento que se estaba llevando a cabo en Brasil tendría unas posibles consecuencias para otras naciones de las Américas y otros continentes Mire, ya San Carlos como que vislumbraba, como que profetizaba que ese movimiento de la Iglesia Católica Apostólica Nacional o de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña iba a redundar en las iglesias católicas apostólicas nacionales, ¿sí? Ya él lo profetizaba. Una de las cualidades de San Carlos San Carlos Duarte Costa es que era un profeta. Él avisoraba las cosas, avisoró los cambios del Concilio Vaticano II y los anunció antes de que se dieran, y así sucedió. Avisoró lo que iba a pasar con la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, y así ha estado sucediendo, y muchas otras cosas que él dijo en calidad de profecía. Bueno,
Entonces él dice, ¿cuál es el objetivo de este movimiento que va a tener repercusiones a nivel internacional? Objetivo, primero, centralizar la persona de Cristo. Centralizar la persona de Cristo. Mire, como que todos aquellos que de alguna manera hemos intentado hacer iglesia, como que nos mueve el deseo es volvamos a Cristo. Volvamos a Cristo. Bueno, no sé si todos, ¿cierto? No sé si todos, pero por ejemplo la intención de Monseñor Jesús Nayib y mía, cuando creamos la prelatura, cuando creamos este movimiento, era volver al Evangelio. La queja siempre es: la Iglesia católica, apostólica y romana se ha alejado del Evangelio, ha comenzado a trabajar sobre unos cimientos que son institucionales, ha dejado, como dice la palabra, de lado el mandamiento de Dios para imponer sus propias normas. Entonces, esa iglesia o ese movimiento busca y tiene como primer objetivo que Cristo sea el centro. O sea que, ¿cuál era el sueño de San Carlos de Brasil? Que la iglesia fuera una iglesia ¿qué? Cristo-céntrico. Una iglesia cristocéntrica, que Cristo fuera el centro. Lo segundo es buscando la armonía y la concordia entre todas las religiones. Carlos Duarte Costa era de un espíritu ecuménico, en su tiempo muy escaso. ¿Por qué? Porque acuérdese que en 1945 la iglesia todavía tiene mucho poder económico, político y social, y la iglesia todavía, claro que todavía hay mucha gente en ese ostracismo, ¿cierto? Pero la iglesia cree que ella es la única, que ella es la que tiene el poder, que Dios la eligió a ella, y la Iglesia Católica Romana no admitía ningún otro rito, ningún otro culto, porque era herejía, porque era paganismo, porque lo que fuera, ¿cierto? Pero San Carlos tiene una visión ecuménica, al punto que algunos de los presbíteros que él ordenó y obispos hicieron parte de movimientos no romanos. Yo no sé si fue don Antidio, Salomao Ferraz, creo. Había sido don Antidio, José Vargas fue el segundo obispo que él consagró, y de donde viene nuestra línea de sucesión apostólica, ¿cierto? San Carlos consagra a Monseñor Antidio José Vargas. Don Antidio consagra a don Luigi Mascolo, que es un italiano. Don Luigi Mascolo consagra a don Josivaldo Pereira, y don Josivaldo Pereira me consagra a mí. Estamos pues como a 4 sucesiones, a 5 manitos de San Carlos de Brasil, a 4 manitos. Entonces, pero lo que quería decir es que Salomao Ferraz fue presbiteriano. Había una buena relación entre San Carlos y las otras religiones. Incluso una de los detonantes por los que Roma sanciona a Carlos Duarte Costa, San Carlos, es porque él hizo, ¿cómo se llama lo que se le hace a los libros al principio? Él hizo el prólogo de un libro de un sacerdote o de un obispo anglicano, al que le decían el obispo rojo por tener su nexo con el comunismo. Entonces, cuando San Carlos hace ese prólogo, después le caen encima y le dicen también que él es un comunista. En esencia sí tenía muchas ideas izquierdosas San Carlos, ¿cierto? Pero bueno, de eso nos ocuparemos más adelante. Entonces, él buscaba la armonía y la concordia entre todas las religiones, es decir, que era un hombre ¿qué? Ecuménico. Usted no está viendo nada ahí. Sí, pero eso. Listo.
Tercero, la concesión de una garantía absoluta de las libertades civiles, políticas, filosóficas y religiosas. Él era un libre pensador y le gustaba que hubiera libertad de pensamiento, y él propendía por el progreso de la ciencia y propendía por el progreso de lo académico, ¿sí? Dentro de la libertad educativa y científica en general, es necesario proporcionar los medios para la fundación de pensamiento y así sea desarrollada y aprovechada. Un progresista, muy progresista constantemente. La Iglesia Católica Apostólica Brasilera, este movimiento que ahora se lleva a cabo en Brasil, permite el divorcio según el Evangelio. Ya vamos a ver más adelante qué quiere decir eso con el divorcio según el Evangelio. Se propone abolir el celibato eclesiástico porque está en contra de las leyes de la naturaleza. Este movimiento impugna la confesión auricular por ser absurda. Para San Carlos Duarte Costa, el confesionario era muchas veces un lugar de tentación. Era un lugar de tentación, porque las mujeres se iban a confesar y los curas terminaban abusando de ellas, o los niños se iban a confesar y los curas terminaban abusando de ellas, si no física, sí psicológicamente. Un cura que comienza a escudriñar, contá y eso donde fue, padre, acúseme que forniqué, sí, cochina, y bueno, y cuente, y eso dónde fue, y cómo fue, y sentiste rico, o viene un niño, y si el cura pues tiene sus tendencias, entonces no se haga ahí, hágase acá al frente, y comienza a acariciar el niño, y comienza a tocarlo, y que esas cosas hicieron que San Carlos Duarte Costa repudiara la confesión auricular, porque vio como obispo y como sacerdote muchos casos en que el confesionario se convertía en un lugar de tentación. Además, porque si usted ve Juan 20:20, Evangelio de Juan capítulo 20, versículos del 21 en adelante, Jesús nunca autoriza a que usted indague a una persona en el confesionario como si el confesionario fuera una fiscalía. Jesús nunca dice, pregúntele a la gente en qué pecó, escuchen todo lo que les pueda decir y por último absuelvan. No, Jesús llegó y lo que dijo fue, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Es decir, la autoridad en el ministro es absolver, no indagar, absolver. Por eso en nuestras Eucaristías, en todo acto de contrición, en toda Eucaristía hay un acto de contrición en el cual el ministro debe de llevar a la persona a un estado de compusión, a un estado de contrición, a un estado de arrepentimiento. Dado ese estado de arrepentimiento por la guía del pastor, del sacerdote, se le invita a la gente a que confiese públicamente su pecado. Y todos confesamos públicamente que yo me confieso de que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahí está todo. O sea que usted está confesando públicamente que pecó. Ahora, no está dando detalles, ni más faltaba. Estamos reconociendo nuestro pecado y confesando que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, de omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. No por la culpa de nadie, no estoy buscando excusas. Ruego a Santa María Virgen, a los ángeles y a los santos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y entonces viene la fórmula del sacerdote donde dice, Dios Todopoderoso que reconcilió consigo al mundo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, os conceda por el ministerio de Cristo y de la Iglesia el perdón y la paz. Yo os absuelvo de todos vuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la liturgia
de la ICAP, en la liturgia de la prelatura, siempre hay absolución general en toda Eucaristía. Pero además, absolución de todos los pecados. No es como dice Roma, no, ahí se perdonan los pecados pequeñitos. O sea, Roma tiene unos estratos de pecado. No, ahí se perdonan todos los pecados de los que usted se haya arrepentido. Entonces, San Carlos, están llamando a alguien, no contesta. Entonces San Carlos dice que se impugna la confesión auricular por ser absurda. Ya les expliqué por qué la considera absurda, ¿cierto? Hombres, yo puedo confesar mis pecados delante de Dios con todo el corazón, y el sacerdote en nombre de Dios da la absolución en la Eucaristía. Punto. Bueno, pregunta. Alguno podría preguntar, Monseñor, ¿y entonces no volvemos a confesar? No necesariamente. O sea, yo por ejemplo tengo el confesionario allá al fondo de la capilla, ¿sí? Pero yo doy absolución general y a la gente la llevo a entender que la absolución se la da a Dios a través de mí, y que los pecados los debe escuchar es Dios, no yo. Yo lo único que debo hacer es absolverlo a usted. Pero hay gente que insiste en una dirección espiritual, y en esa dirección espiritual uno los confiesa o los escucha y los perdona. No hay problema. Lo que no debemos es promover la confesión. Mañana hay confesión. El que no se confiese no puede comulgar. El que no se confiese está en pecado mortal. El que no... No. Eso usted no lo puede decir. Usted no es quien para decir que si este no se confesó está en pecado mortal, o que si este no se confesó. Yo pregunto, ¿cuándo fue el acto penitencial de la última cena? Que Jesús haya dicho, el miércoles acto penitencial porque nadie me va a entrar a la última cena sin confesarse. No. Cada uno en su corazón asistió y comulgó, y aquel que asistió indignamente porque sabía que iba a vender al Señor, después del pan, después de comulgar, entró Satanás en él, porque lo que hizo lo hizo pensando mal y pensando en traicionar al Maestro. Entonces, ¿cómo van a comulgar sin confesarse? Para eso hay un acto de contrición antes y una absolución, que es que el que come y bebe indignamente la carne del Señor se come, la carne y la sangre del Señor se come y se bebe su propia condenación. Hay que mirar el contexto. San Pablo no hablaba de que no comulgáramos o de que no comiéramos la carne y la sangre del Señor si estábamos en pecado. Al contrario, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y debemos acercarnos a Él para que nos quite el pecado. Lo que se busca, o de lo que trataba San Pablo, era de que había las Eucaristías se habían convertido en unas orgías, en unas comilonas. Entonces cada uno llevaba su garrafa de vino, y había una familia que llevaba un bulto de pan y otra ni siquiera tenía nada. Algunos salían de las Eucaristías hinchos, borrachos de tanto vino y hartos de tanto pan. O sea que se le había perdido sacralidad a la celebración del ágape, de la Eucaristía. A eso es a lo que llama San Pablo comer y beber indignamente, es decir, sin tener conciencia de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, la confesión auricular no es una obligación ni es algo para andar propagándolo, es una opción que, si se da en buenas circunstancias, puede servir, pero no es algo para andar propagando. En palabras de San Pablo es algo absurdo. En palabras de San Carlos es algo absurdo. Este movimiento permite a los sacerdotes tener una profesión civil o militar. En ese tiempo un sacerdote no podía ser otra cosa distinta a ser sacerdote. San Carlos comienza a decir, hombre, si un sacerdote puede ser psicólogo, un sacerdote puede ser médico, un sacerdote puede ser abogado, un sacerdote, etc. ¿Sí? Eso lo abre el Concilio Vaticano II, y ya después nos llenamos de doctorcitos que todo quieren hacer menos celebrar.
que le dan mucho más importancia a sus vidas civiles que a su vida espiritual. Debería de ser equilibrado, pero bueno. Noveno, todos los oficios litúrgicos se hacen en la lengua vernácula. ¿Qué es la lengua vernácula? ¿Qué es la lengua vernácula? La lengua vernácula es la lengua en que habla cada pueblo. O sea, ya él de una vez abole el latín. Dice, latín para las celebraciones no. Se celebra en el lenguaje del pueblo. ¿Cierto? Muy bien. Aquí explica por qué se ha separado de la iglesia de Roma. Recuerden, para los que llegan tarde, hay gente que está llegando apenas. Sí. Pues los que están conectados están, todavía no han entrado. Recuerden, para los que llegan tarde, que estamos hablando de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña según San Carlos, lo que él concebía. ¿Sí? Me he separado de la iglesia romana con el fin de restaurar la iglesia de Cristo en toda su pureza, corrigiendo sus errores, tratando de centrar la figura de Cristo a todos los cristianos, el verdadero Cristo, para que tengan en él su modelo, su abogado ante Dios, el Padre verdadero. Este es Cristo según el Evangelio de San Juan. Y él ahí comienza hablar del prólogo de San Juan. En el principio existía el verbo, y el verbo era de Dios, y el verbo estaba con Dios. Todo fue creado por él, y sin él nada fue creado, y esta luz vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Él comienza a exponer ese evangelio casi que completo. Entonces, aquí habla con toda claridad: me he separado de la iglesia romana para restaurar la iglesia de Cristo. Él considera que ya en la iglesia romana de su tiempo ya no subyace la iglesia de Cristo. Entonces él quiere restaurar, al estilo también de San Francisco de Asís, restaurar la iglesia de Cristo. De todos esos errores, de todas esas impurezas que en ese momento se estaban viviendo. Para que Cristo, sintiéndose amado por su iglesia, sintiéndose ser el centro de su iglesia, vuelva a ser el abogado del pueblo, ¿sí? Del pueblo fiel, ante Dios el Padre verdadero, dice él. Bueno. Consagraban en la Eucaristía antes que la hostia. No le entiendo a Julián esa pregunta. ¿Qué es lo que pregunta Julián, padre? Una pregunta: ¿Qué consagraban en la Eucaristía antes de la hostia? Antes que la hostia. Pues en la iglesia de las catacumbas, pregunta Julián Echeverry, ¿qué consagraban en la Eucaristía antes de la hostia? Me imagino que está hablando de los tiempos apostólicos, porque hace mucho tiempo la iglesia utiliza la forma de la hostia. Se consagraba pan ácimo, y eso se compartía, y vino. ¿Listo? La Iglesia Católica Apostólica Brasileña es una sociedad religiosa cuya estructura está fundamentada por las enseñanzas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento. En esta visión se parece un poquito, Monseñor Carlos Duarte Costa, a los anglicanos. Los anglicanos dicen, cuando en cualquier rito que van a ordenar algún ministro, dicen: ¿crees en que las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento se encuentra todo aquello necesario para la salvación? Aquí él especifica Antiguo y Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no abroga ni desplaza el Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo renueva, ¿sí? Entonces él explica aquí: listo, me separé de Roma, listo, ya no hago parte de Roma. Sin embargo, sigo siendo católico y sigo siendo apostólico. Y la respuesta la da aquí. Católica es la iglesia brasileña, católica apostólica brasileña, porque profesa la fe cristiana extendida por todo el mundo. Los actos sacramentales son válidos. Casi todas las sucesiones apostólicas comienzan
por el cardenal Scipione Raveiva, quien consagró a Guido Antonio, a cardenal, todo esto. Incluso nosotros tenemos ahí, qué muchacho tan sabido. No, ese es por feo. Bien, normal. Entonces, ve, aquí está la sucesión apostólica nuestra, hasta el día de Monseñor Jesús Nayid y yo. Cardenal Raveiva, Antonio Santorio Cardenal, Cardenal Giorlamo Berneiro, y hay incluso aquí hay papas, Papa Benedicto XIII, no nos alcanzó la plata para 16, Papa Benedicto XIV, Papa Clemente XIII, siguen ahí de ahí para abajo, Mariano Rampolla de Tirando Cardenal, Joaquín Cardenal Arcoverde, Cavalanti, Albuquerque, Sebastián Cardenal Leme. ¿Se acuerdan quién es este Sebastián Cardenal Leme? ¿A quién consagró? A San Carlos Duarte Costa. Listo. Entonces mire, San Carlos Duarte Costa fue consagrado por el cardenal Leme, que es el último que está ahí en la sucesión. Y San Carlos consagró primero a Salomao Ferraz, quien fue recibido por el Papa Juan XXIII, ¿sí? En Roma. Fue recibido como obispo y no le repitieron sucesión. O sea, no le repitieron consagración. Así fue recibido. Hay otro aquí que también fue recibido. Son dos los que fueron recibidos por Roma. Luego consagra el 8 de diciembre a Antidio José Vargas, que había sido sacerdote católico apostólico romano. Don Antidio José Vargas consagra a don Luigi Máscolo. Don Luigi Máscolo consagra a Monseñor Josivaldo Pereira, y don Monseñor Josivaldo Pereira nos consagra a Monseñor Jesús Nayid y a mí. O sea que nosotros venimos de las manos del segundo obispo consagrado por Monseñor Carlos Duarte Costa. Esa es nuestra sucesión. ¿Qué pregunta hay por ahí? No, el padre Jaime hace una aclaración que dice que cuando estamos en el seminario de Roma, pues el sacerdocio es válido. Cuando el sacerdote está en contra de Roma, el sacerdocio es nulo. Ah, sí, eso lo hace inválido para estos. No digo groserías porque estamos en el 3 de mayo de 1948 es consagrado Luis Fernando Castillo Méndez, que es el único que ha recibido el nombre de patriarca dentro de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera. Incluso él vestía como el Papa, vestía de blanco y vestía con su solideo blanco, y se hacía llamar el patriarca de las iglesias católicas nacionales, porque él, y en esto lo critican algunos de los obispos brasileros, él se desgualetó a sacar la Iglesia Católica Brasilera de Brasil. Él era de origen venezolano, algunos dirán, con razón. Entonces, él era de origen venezolano, no pudo ser consagrado en Venezuela, no se obtuvo el permiso, entonces fue consagrado en Panamá, ¿sí? Y él después se fue a residir a Brasilia, y era un hombre que gestionaba mucho, movía mucho, capitalizó la iglesia brasileña de alguna manera. Le consiguió terrenos, el terreno donde hoy en día funciona la curia de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña en Brasilia. Ese terreno lo consiguió él y construyó una capilla que se llama Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, una iglesia, nada que ver con la de Soacha. Y esta iglesia, allí construyeron unos apartamentos, construyeron un auditorio, es decir, parqueaderos. Es algo inmenso, es algo inmenso. Y de ahí se sostiene la curia de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, porque este hombre, Luis Fernando Castillo Méndez, gestionó mucho. Eso es lo que tiene a favor.
Lo que tiene en contra es que él quiso extender la Iglesia Católica Apostólica Brasileña a manera de Iglesia Católica Apostólica nacionales en todo el mundo. Y regó la simiente de Carlos Duarte Costa por muchas partes, al punto que usted encuentra en cualquier lugar del mundo, en muchas partes, encuentra obispos con sucesión de Carlos Duarte. Eso es indiscutible, pero que no son iglesia brasileña, porque no están en comunión con el concilio. Esos fueron los que se dieron a crear por allá la iglesia de Inglaterra y Gales, fueron los que se dieron a crear. Él no se desgualetó a consagrar a todo el mundo. ¿Por qué consagró obispos? Porque él quería tener colegio episcopal, él quería tener colegialidad. San Carlos Duarte Costa no concebía una iglesia monolítica, donde solamente uno fuera el que mandara. Él concebía que había necesidad de un colegio episcopal que se reuniera. Ayer, por ejemplo, nos reunimos el colegio episcopal otra vez a tratar algunos temas, porque aquí se debe de gobernar en colegialidad. Y ahorita nos vamos a dar cuenta el valor que Carlos Duarte Costa le da al concilio. Bueno, vayan haciéndome la pregunta, nos salimos de aquí. Este material yo se lo voy a mandar, no se preocupe. Yo se lo voy a mandar. Para la tarea de hoy yo les mando el material con el que estoy trabajando. Importante que presten atención y que vayan haciendo preguntas, porque eso sí me interesa. Sí. El padre Fernando Castro comenta: acá en Colombia hay sacerdotes que se dicen ser de la Iglesia Católica Nacional. Ellos están bajo la ICAP. Nada más hay una diócesis en Barranquilla. Ya les digo. Respuesta. Miren, es posible que aquí hayan sacerdotes que tengan sucesión válida, muy válida, católica nacional. ¿Por qué? Porque antes de nosotros hubo un obispo que fue a Brasil, que fue consagrado y que vino e instauró la Iglesia Católica Apostólica Nacional aquí en Colombia, que es Monseñor Pacheco. Monseñor, no se llama Fernando, no, Monseñor, bueno, él es de apellido Pacheco. Iba a decir que es muy amigo mío, pero como no me acuerdo el nombre, mejor no digo que es muy amigo mío, porque uno se acuerda de los nombres de los amigos. De muy buen trato conmigo, muy querido, muy respetuoso. Desconozco las razones por las que se desligó de la ICAP. La ICAP le realizó advertencia canónica porque él también se puso a consagrar obispos de otras partes, parece que sin permiso del concilio, y eso no se puede hacer. O sea, en el contexto de la ICAP es inconcebible que yo diga, vos tenés perfil de obispo, vení, yo te consagro obispo, así, y con autorización de qué, de quién, de dónde vas a sacar las letras apostólicas. No, es que yo soy obispo y tengo autoridad. Obispo sin colegio apostólico es como cura sin obispo. Por eso Monseñor Jesús Nayir y yo, Alexander Pacheco, dice el Alexander Pacheco, dice el padre. Dígale que Aquí dice Guillermo Pacheco. Guillermo Pacheco, a no ser que llame Guillermo Alexander, podría ser, ¿cierto? Guillermo Pacheco Bonacelli, Guillermo Pacheco Bonacelli. No tengo absolutamente nada en contra de Monseñor. Es un señor, un hombre respetuoso, un hombre formado. Es más, su hermano de él, no sé si todavía es vicario general de la Arquidiócesis de Barranquilla, ¿sí? Es una excelente persona, lo aprecio mucho. No tenemos una comunicación muy fluida, pero cuando hemos conversado en muy buenos términos. Él, Monseñor Pacheco, fue el primer obispo que la ICAP consagró para Colombia, y él vino y fundó en Colombia la Iglesia Católica Apostólica Nacional. Claro, tuvo sus problemas, parece ser que él consagró sin permiso del concilio y por eso fue, es decir, no volvió a Brasil, y resulta que a Brasil hay que volver como mínimo cada 2 años al concilio.
Y obispo que no vuelve al concilio es obispo que es retirado, ¿cierto? Entonces, Monseñor Pacheco ordenó a algunos sacerdotes válidamente ordenados con sucesión muy clara, pero esos sacerdotes dicen las malas lenguas que ellos creían que pertenecían a la ICAP, y resulta que Monseñor Pacheco se había retirado de la ICAP hacía mucho tiempo, había perdido contacto con ellos, no había vuelto, había tomado decisiones sin consultar. Y entonces ellos reclamaron a Brasil, llamaron, se contactaron con Monseñor Manuel, con Monseñor Josibaldo, con Monseñor el de México, Nicolás, y ellos le dijeron: nosotros somos la ICAP, pero nuestro obispo no está en comunión con ustedes, ¿qué hacemos? Entonces Monseñor o la ICAP les dijo: no, ustedes son hijos nuestros, solo que su obispo se desligó, pues nosotros vamos a tener que darle protección a ustedes. Ellos están en Barranquilla, son los que dirige el padre Anderson. En ese tiempo nosotros contactamos a la ICAP, y la ICAP nos recibió. Entonces las cosas quedaron así. En Colombia va a haber una prelatura que se llama Corpus Christi, cuyo primado, el primado para Colombia va a ser Monseñor Abraham González, el prelado de la prelatura. Esa prelatura va a tener alcance nacional e internacional, o sea que la prelatura puede abrir también en otras naciones, ¿sí? Con buenas relaciones con el ordinario del lugar, si hay obispo diocesano, con respeto, ¿cierto? No el respeto que piden los bogotanos, con todo respeto, no, sino con el respeto de verdad, ¿sí? Con el debido respeto. Y en Colombia va a haber una diócesis que solamente va a tener jurisdicción en Barranquilla. Barranquilla. Entonces, en este momento hay una diócesis creada con un administrador apostólico que es el padre Anderson, ¿sí? Todavía no es obispo. No sabemos si en el concilio siguiente lo consagren. Es posible que sí, ojalá, o es posible que no. Pero hay creada por la ICAP una diócesis de Barranquilla, que su jurisdicción no puede salir de Barranquilla, es ahí. Mientras que la prelatura apostólica Corpus Christi tiene jurisdicción a nivel nacional e internacional, ¿sí? Entonces la respuesta es sí, hay sacerdotes de la ICAP que no pertenecen a la prelatura. Son los sacerdotes de Barranquilla, diócesis de Barranquilla, bajo la tutela del administrador diocesano, que es el padre Anderson. Ah, yo quiero hacer parte de ellos, váyase a vivir a Barranquilla. Puede hacer otra cosa, ¿cierto? Luego, hay otros obispos que reclaman que ellos son la ICAP. Una cosa es que tengan sucesión apostólica de Carlos Duarte Costa, y otra cosa es que sean la ICAP. No son la ICAP porque no están en comunión con el concilio. La ICAP es la Iglesia Católica Apostólica Brasileña. Si usted se retira de ella, usted ya no es la ICAP. Ah, pero tengo sucesión de Dios. Sí, claro que sí, Dios lo bendiga. Pero usted no es la ICAP. Usted es un obispo retirado. Usted es un obispo cismático. Se retiró. Armó su otro combo, pero usted no es la ICAP. Usted es un obispo con sucesión válida, pero no es la ICAP. ¿Clara la pregunta? ¿Clara la respuesta? Listo. Entonces, San Carlos alega: somos católicos porque se profesa la fe cristiana, somos apostólicos porque soy verdadero sucesor. Es más, él le escribe al Papa y le dice: usted, Eugenio Pacelli, que es obispo como yo, igual que yo, que se hace llamar Pío XII. O sea, él le aclara: usted a mí no me venga a echar cuentos, que usted tiene la sucesión que yo tengo, usted tiene la validez que yo tengo, solo que usted está en Roma y yo estoy en Brasil.
Padre Fabián pregunta, ¿qué influencia tiene la IPAC con la diócesis de Barranquilla? Debe ser con la ICAP de Barranquilla, que está en Barranquilla. Mire, la influencia es fraternal. Solamente fraternal. ¿Por qué? Porque él es administrador diocesano y yo tengo que respetar la administración. Ahora, yo como primado de Colombia, primado, es decir, el que doy la cara por la ICAP, yo puedo intervenir en algunas cuestiones que sean morales o en algunas cuestiones que de pronto atenten contra la imagen de la ICAP, pero no en cuestiones administrativas. Yo tengo que respetar, porque ahorita vamos a ver que San Carlos Duarte Costa dice que cada obispo es autónomo. ¿Listo? Bueno, o sea, si la pregunta es si Monseñor o el Padre Anderson está bajo autoridad mía, no. Él es autónomo en su diócesis y yo soy autónomo en la prelatura, ¿cierto? Es por nacionalidad brasileña, o sea, ya él había explicado, es católica por esto y es apostólica porque soy obispo válido. Y no es romana, es brasileña, por nacionalidad brasileña. Y aquí ojalá algunos padrecitos lean y escuchen bien. Porque se desgrega de la iglesia romana, es decir, no somos romanos. Nos desgregamos de la iglesia romana por allá en 1945. Ahorita, hace 2 o 3 años que constituimos la prelatura, nos desgregamos de la iglesia romana. Por lo tanto, no somos romanos. Por eso es brasileña para ellos, colombiana para nosotros. No reconoce como jefe al jefe de la iglesia de Roma. Ojalá me esté escuchando un padrecito que en todas las misas menciona al Papa. No digamos ningún nombre, pero no es de color claro. Franco es el no nos pone y gritos de cosas. Todas las benditas misas por el obispo de Roma, el Papa. No. Yo no estoy diciendo que no se ore por el Papa. Ustedes me han visto orar por el Papa. Ahora poco que dijeron que estaba enfermo y todo eso. Yo digo, oremos por el obispo de Roma, pero en un contexto fuera de la gran plegaria eucarística. ¿Sí? Fuera de la gran plegaria eucarística. Pero a veces en comunión con tus... te rogamos por toda tu iglesia, conservan la unidad en comunión con tu... con el obispo de Roma, el Papa. Otros que no quieren que sepan que son independientes, dicen, con el Papa Juan Pablo II y mi obispo Ricardo. No reconoce como jefe. Ojo, no es que no lo reconozcamos como obispo, no es que no lo reconozcamos como líder, no reconoce como jefe al jefe de la iglesia romana. Los sacerdotes que nos están escuchando saben que Roma lo sacó, y cuando a mí me echa un patrón, ya no es mi patrón, ya no es mi jefe, ¿sí? Y todavía seguimos de lambones por el Papa. No hacemos parte de allá. Entonces, ¿usted a quién debe mencionar? A la jerarquía de la ICAP y a la jerarquía de la IPAC. ¿Cómo? Por el concilio de la ICAP, su presidente Yosivaldo, por nuestro prelado Abraham y nuestro obispo ordinario Jesús Nayib. Por los presbíteros y los diáconos. Esa es la jerarquía que se menciona en la liturgia. En la liturgia no se menciona y por las monjas carmelitas y por los... no, jerarquía es obispos, presbíteros y diáconos. A veces nos volvemos generosos y mencionamos allá está la abuelita. No, por los obispos, presbíteros y diáconos. Uno no tiene que decir, y por las monjas de esta casa, y por los frailes de yo no sé dónde, y por... No. Obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo fiel. ¿Y qué son los religiosos? Fieles consagrados. Esos son los religiosos. El padre Pedro Pablo pregunta, señor obispo, los sacerdotes que estamos conociendo la iglesia, que podamos iniciar el proceso de incardinación, estaríamos bajo la dirección de la prelatura en Medellín. Sí. Claro. Todos están bajo la prelatura en Medellín, todos los que están, ¿cierto? Ahora, tenemos que ir a conocer qué es lo que tienen,
¿sí? Porque es que tenemos que conocernos, por eso están en un proceso, pero si necesitan que nosotros los defendamos, que nosotros los apoyemos y su misión es clara, nosotros los apoyamos y por lo tanto deben de pedir por nosotros, ya no por el Papa. Díganle por favor al Papa que ya no les mande más el sueldo, que por favor ya no les mande más la mesada mensual, que ustedes van a comenzar a orar por Monseñor Abraham. ¿Listo? Que la mesada les va a llegar de la prelatura. Bueno, entonces dice, si no reconocemos al obispo de Roma como jefe, como obispo, lo reconocemos. Como líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo reconocemos. No como jefe nuestro, no como cabeza nuestra. Entonces, ¿a quién? La cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña es el Episcopado Nacional en pleno, conservando los usos y costumbres tradicionales de nuestra tierra. Por eso nosotros cada rato piden permiso. Venga, es que necesitamos un obispo. Espere el concilio. Ah, es que la sede está vacante porque se murió Monseñor Abraham. Espere el concilio. Cuando ya llegue el concilio, a nosotros veíamos pasar unas carpetas así de procesos. La carpeta donde dice fulano de tal, sacerdote de la diócesis tal, este ha sido su proceso. Debe de tener como mínimo 10 años de ser consagrado, debe tener a nosotros nos pidieron papeles, creo que Monseñor Jesús allí presentó todos sus papeles de derecho canónico y presentó su doctorado, yo presenté también mi doctorado, o sea, es que aquí no consagran a cualquiera. Entonces por eso la cabeza es el concilio. Todo asunto que afecte a toda la iglesia en general tiene que esperar que se realice el concilio. Las cosas particulares de cada diócesis y de cada prelado las resolvemos nosotros los obispos, pero lo que es general y que afecte a todos solo se resuelve en el concilio. Si el concilio dice no, no. Si el concilio dice sí, sí. Y si ustedes vieran los agarrones que hay en esos concilios, unos agarrones tremendos discutiendo por problemas de la iglesia, pero es solamente en el recinto conciliar donde se dan esas discusiones. Ya salen y uno los ve abrazándose, y uno los ve comiendo, y uno los ve conversando, porque ellos entienden que en el recinto conciliar se discute, pero que fuera de él somos amigos, somos hermanos. Sí se dan el saludo de la plena misa después y todo eso. Sí, claro, sí. Es más, se piden perdón de rodillas. ¿Es así o no, Alejo? Sí. Cuando he ofendido a un hermano, yo vi a Monseñor Esunagui y a otros obispos arrodillarse y decir, pido perdón a mis hermanos porque los he ofendido. A mí eso me conmueve. Yo solté lágrimas porque digo, un hombre arrodillado delante de otro y pidiéndole perdón y delante de todo el mundo. Eso fue para nosotros un mensaje muy bonito. Es gente muy noble. Yo digo que por eso esta iglesia lleva 75 años, porque está hecha de hombres nobles que tienen un solo objetivo. Aunque variopintos en sus formas de pensar, aunque distintos en su forma de pensar, pero obedientes al concilio. Es que quien dijo que ser rebelde significa ser desobediente. Yo puedo pensar distinto, pero tengo que sujetarme a todo aquello que no atente contra la dignidad humana, eso sí. Bueno, sigue. Dice, en todo el país, estamos leyendo, para los que llegan tarde, estamos leyendo lo que considera San Carlos de Brasil, que es la iglesia. En todo el país habrá circunscripciones eclesiásticas llamadas diócesis. Por eso nosotros fuimos un bicho raro cuando nos presentamos. Ustedes son la diócesis de Colombia. No. Nosotros somos Prelatura Apostólica Corpus Christi. Casi no nos reciben porque no somos una figura familiar dentro de ellos. Explíquenos qué es eso de prelatura. Y tuvimos que explicarles. ¿Sí? No, pero es que prelatura, ya Roma tiene prelatura personal. Yo sí, personal sí. Y territorial sí, pero no tiene prelaturas apostólicas. Y nosotros somos una prelatura apostólica, es decir, una prelatura misionera.
Por ahí me les metí, el Espíritu Santo me sopló y dijeron, bueno, entonces sí. Y nos recibieron y dentro de la carta que nos dieron para funcionar dice que tenemos alcance internacional, dentro y fuera del país. ¿Sí? Entonces, es reservadas al gobierno y a la administración de un obispo, las diócesis, con jurisdicción amplia y podrá crear parroquias, capellanías y otras organizaciones religiosas dentro de su legislación nacional. O sea que nosotros tenemos todo el derecho de tener los frailes misioneros compastorianos y las hermanitas adoradoras de los niños. Listo, muy bueno. No falta el grosero que parece completando. Los obispos son, mire, en un principio en la iglesia cristiana los obispos eran elegidos por el pueblo. Se creo que San Agustín fue elegido por el pueblo. Agustín obispo, Agustín obispo. San Ambrosio también. El pueblo era el que escogía a los obispos. No eran 3 obispos que reunían. Ve, aquel hombre, bien, y ayuda. Ha girado para la prelatura. Sirve. Propongámoslo. No. En tiempos pasados era el pueblo. San Carlos piensa igual y él dice, usted fue elegido por los cardenales de Roma, le dice Eugenio Pacelli al Papa, usted fue elegido por los cardenales de Roma, yo fui elegido por el pueblo brasilero, tengo mayor autoridad porque a mí me eligió el pueblo, a usted lo eligieron sus compinches. Los obispos son elegidos por las comunidades eclesiales de cada diócesis, confirmados por el clero y por el episcopado nacional. O sea que, ¿cuál sería la idea? Algún día necesitamos un obispo, consultemos a las comunidades. ¿Quiénes quisieran ustedes que fueran un nuevo obispo? El padre fulano, el padre sutano. Bueno, listo, hagamos la listica. Reunámonos con el clero. El clero, mire, padres, la comunidad pide que este hermano sea el próximo obispo. El clero dirá, oigan a este. O el clero dirá, claro, estamos de acuerdo. Entonces ya el clero le presenta al consejo episcopal los candidatos y el consejo episcopal escoge y dice, hombre, sí, este sí. O dice, no, miren otras opciones. Pero mire que se da la posibilidad de que sea escogido entre ustedes. Así que vayan pasando la vida muy bien. Confirmados por el clero y por el episcopado nacional, siendo estos, los obispos, consagrados por otro obispo de acuerdo con el ritual adoptado por la Iglesia Católica Apostólica Brasileña. Y aquí subrayo esto para los que todo lo quieren cambiar y hagamos una cosa muy distinta. Mire, ojo. Otro obispo, ¿quién consagra? De acuerdo al ritual adoptado por la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, que es el ritual propio de la Iglesia Romana con su pontifical. No se cambia la forma. No. ¿Por qué? Para que no sean puestas en duda la validez de las consagraciones episcopales y de la ordenación de diáconos y presbíteros. Por eso, porque recibí. O sea, San Carlos no quiso cambiar nada. O sea, él lo que quiso fue tener una iglesia católica, apostólica, pero quiso que esa iglesia tuviera fraternidad, volviera a Cristo. Pero en cuestiones rituales, él después, con el rito pues con el que lo vamos a ver mañana, con el decreto de ritos y vestidos, pues él hace algunos cambios, pero en esencia él dice, somos católicos. Y él es muy vivo porque él sabía, él era obispo, él dice, donde le cambie yo una palabra al rito, me dicen que los obispos que celebramos son inválidos. ¿Por qué recibieron a Salomao Ferraz y por qué recibieron a Arce? ¿Por qué? Porque estaban válidamente consagrados y con el rito había materia, forma, ministro e intención, que es lo que se necesita. ¿Sí? Bueno. Los obispos son autónomos. Por si algún cura algún día dice, ay, me voy a quejar a Brasil. Vea a don Brasil. Lo que pasa es que allá hay un obispo que se llama Abraham. Y si usted viera, mijo, pierde su tiempo. Los obispos somos
autónomos en nuestra diócesis. Sin embargo, consultarán a sus hermanos en el episcopado cada vez que haya un tema de interés general del Estado o de la nación. Claro. ¿Qué es el concilio? Es un lugar de consejería, de consultoría, y todo lo que se hace pensando en el concilio. Pero el obispo es autónomo en la administración de su jurisdicción. ¿Sí? Hay una señora que está preguntando si le pueden explicar qué es capilla, una parroquia o centro de misión. ¿Se refiere a área, estructura o otra forma? Se llama Silvia Suárez. Pregunta. Pues no, hagamos un paréntesis como para no, ¿cierto? Vea Silvia. Los templos se jerarquizan de acuerdo al uso y preeminencia que se les dé. La basílica, hay basílicas mayores, hay basílicas menores, y se les llama basílicas primero por su estructura y segundo por su uso, ¿sí? Sobre todo la estructura, la capacidad de fieles que albergue, la importancia que tenga dentro de la religiosidad, dentro del uso que el pueblo fiel le da. Por ejemplo, la Basílica del Señor de los Milagros, la basílica aquí en Medellín, la de Bello, es basílica de Nuestra Señora del Rosario, creo, o del Carmen, ¿sí? Parroquia es un templo normal de un culto de una comunidad barrial. Capilla es un templo que no tiene características de parroquia, donde no se administran regularmente los sacramentos, pero sirve para celebrar el culto porque funge como santuario o sencillamente como el lugar donde se rinde culto en un seminario. ¿Y cuál es el otro? O centro de misión. Bueno, los centros de misión ya son lugares dignos donde va y se realiza una misión en particular. Esa es más o menos como la jerarquía que se maneja dentro de las capillas, ¿sí? Corrección, como Steven está conectado del celular de Silvita, entonces Armanda, que no es Silvita quien pregunta, sino que es Steven. Bueno, pongámosle Steven Silva. Bueno, cuando los intereses de toda la nación deban ser analizados, se reunirá el concilio, todo el episcopado nacional. Eso ya pues nos queda claro, ¿cierto? Dice, bueno, y en esto, de una vez hagamos la comparación, en esto es que la Iglesia Católica Apostólica Brasilera nos da cabida, y es donde encajamos nosotros, la prelatura. Vuelve pues la Iglesia brasileña a los primeros días del cristianismo. ¿Cuál es el postulado principal de la prelatura? Volver al Evangelio. Volver al Evangelio. ¿Para qué nace la prelatura apostólica Corpus Christi? Para volver al Evangelio. Dejarnos de tanto eclesialismo, institucionalismo y romanismo y todo lo que termine en ismo, y volver al Evangelio. Hay que volver a las fuentes, hay que volver a ser cristianos. Se nos olvidó ser cristianos, nacimos siendo católicos y se nos olvidó ser cristianos. Vuelve a los primeros días del cristianismo. Las dioses se rigen en el espíritu del cristianismo primitivo, es decir, ¿en la qué? Fraternidad evangélica. Por favor, las estructuras eclesiásticas no se rigen por parámetros civiles. No, es que este padre hay que enjuiciarlo, y a este padre hay que aplicarle la ley civil, y a este padre hay que expulsarlo, y a este padre... Cálmese. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Cálmese, Padre. Si el Padre hizo algo con lo cual ofendió, gracias, hijo, a Dios y a la patria y a la sociedad tiene sus leyes y se las aplicará. Pero la fe cristiana tiene algo que se llama caridad fraterna y tiene que aplicarla también. La caridad fraterna también tiene que aplicarse, porque es que a veces queremos manejar la prelatura como si esto fuera un estrado
o un estado, y entonces en este estado hay una fiscalía, y en este estado hay una veeduría, y en este estado hay una procuraduría, y entonces... No, un momento. Para eso está el obispo a la cabeza. Para eso estamos los obispos a la cabeza. Para darle manejo evangélico a las cosas. Y que sea el Estado el que le dé manejo jurídico a las cosas. Y si alguien tiene que poner el pecho a la ley civil, pues aquí está este pechito. Para eso yo soy el representante legal y yo daré las explicaciones respectivas. Pero, es decir, la fraternidad evangélica, todo el mundo está buscando el amor y socorriéndose recíprocamente, como lo era en el principio de todo, formando un solo cuerpo con sus obispos, sacerdotes y diáconos. Padres, un solo cuerpo, un solo cuerpo, un solo cuerpo. A veces estamos desligados de la cabeza, que es el obispo. Hacemos lo que queremos, porque como el obispo no nos ve, o hacemos todo lo contrario, porque como ese viejo dijo, y a mí no me gusta ese viejo, entonces yo hago todo lo contrario. Mire, un solo cuerpo, obispos, sacerdotes y diáconos. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús. Amén. ¿Quién consigna, hermano? Las diócesis se administran de acuerdo con la Constitución y el Código Civil del país. Ahora sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como iglesia, en el ámbito civil hay una representación legal en cabeza de un obispo. Entonces yo no puedo oponerme civilmente a una serie de requisitos que me pide me pide la Constitución. ¿Sí? Entonces yo tengo que presentar papeles. Mire, este hombre escribió esto en 1945 y dice: cada diócesis tendrá personería jurídica y según las leyes del país debe administrarse. O sea, no se oponga a las leyes del país, respóndale también al país, saque la personería jurídica en el país que esté y entonces obre en consecuencia. Esa jerarquía eclesiástica, dice él, está constituida por diáconos, presbíteros y obispos. Por eso es que dicen los brasileros que la iglesia brasilera no tiene subdiáconos. Bueno, esto es jerarquía eclesiástica. Yo les he explicado a los subdiáconos que ellos todavía no son jerarquía. Ellos son clero, pero no jerarquía, ¿cierto? Comienzan el estado clerical. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Sí, bueno, listo. Dice, sí, enseguida va a haber descanso, claro que sí. Vamos a descansar porque lo que sigue es un video de casi hora 30 minutos, entonces que se vayan preparando. La Iglesia Católica Apostólica Brasileña no admite la confesión auricular, ya que puede ser un excitante para la inmoralidad. Hay un delito que llama el delito de solicitación, que yo no sé, Monseñor Jesús Nayid es el que sabe de derecho canónico. Me dijeron que da excomunión ipso facto. Porque es hacer uso de la materia. Eso, cuando usted confiesa a una señora y le dice: ¿y usted cómo está linda? ¿Usted cómo está hermosa? Se aprovecha eso. Y porque eso que usted me está confesando no miramos a ver si en realidad sí. Sí. O sea, un clérigo me tocó a mí, le decía a las personas, no, a las mujeres, que él sí las podía sanar, que sí, pero que tenía que quitarse la ropa porque había que ponerle la mano donde le dolía. ¿Cierto? Eso se llama solicitación, es decir, hacer, como dice Pedro Romano I, hacer uso abusivo de la materia y terminar llevando a la persona que venía buscando descanso espiritual a una confusión inmensa y quizás a la pérdida de la fe. ¿Sí? Cuando usted en el seminario se le confían 15 muchachos
y usted termina abusando de alguno de ellos. Eso se llama pecado de solicitación y ahí da excomunión ipso facto. Usted queda excomulgado porque usted cogió la materia que Dios puso en sus manos para que usted la transformara. Usted al contrario la está pervirtiendo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Pero hay una señora en la parroquia que le alza la blusa que uno le ponga la mano. no, por favor, por favor, Y yo por le- favor. yo le digo, Ojo con bájese, eso. bájese, bájese. Ojo con eso, que uno no tiene que poner la mano en la barriga porque le duele la barriga. El Evangelio dice que Jesús imponía las manos en la cabeza. Usted imponiendo las manos en la cabeza está imponiendo las manos en el cuerpo. Incluso muchos sacerdotes ni siquiera tocan, sino Ah, sí. a distancia. Orando, imponiendo las manos sobre el otro. Entonces, ojo, no admite, dice esta iglesia, estamos hablando de la iglesia católica apostólica brasilera, según San Carlos. Esto está exento de ningún comentario de nadie, esto es crudo, así como él lo escribió. Dice, ya respondo allá, no admite el celibato del clero, ya que es contra la naturaleza, después de haber sido impuesto en el concilio de Elvira y prescrito por el Papa Gregorio VII en el año 1074. Sí. O sea, no admite el celibato. Esta iglesia no es celibataria. Ahora, que hay sacerdotes celibes, sí, pero no porque se les obligue, sino porque son inteligentes, sino porque ellos quisieron adoptar ese estilo de vida, ¿cierto? Quisieron asumir ese estilo de vida y saben que tienen el don y viven de acuerdo al don que tienen y lo custodian. Pero yo no puedo decir, yo no casarme, si no se casa, es célibe por delante, pero mártir por detrás. No se puede. Usted tiene que ser célibe por delante y por detrás. ¿Sí? Si en realidad es célibe y si no, cásese para que no se abracen la pasión. En el momento de crear una parroquia se requieren unos permisos. Y pregunta por aquí Steven. Claro, usted no puede crear una parroquia su parte. Vea, el gran problema, y en esto me van a disculpar los nuevos, los viejos ya lo saben, el gran problema de estas iglesias católicas nacionales, no en Brasil, porque en Brasil eso lo tienen muy claro, y por eso son una iglesia de 75 años, y por eso es una iglesia constituida. Pero aquí en Colombia, cada sacerdote tiene su parroquia. Su parroquia. A mí que no me venga a decir nada, Monseñor Abraham, porque de una vez me voy con mi gente y con mi parroquia y me llevo mis cosas, y a mí que cada sacerdote que se retira con su comunidad. Qué tristeza. No hay conciencia eclesial. Y por eso estas iglesias no avanzan. Por eso mi intención personal es comenzar a hacer una parroquia cada año. Este año ya hicimos la capilla del seminario y vamos a hacer la parroquia y así con la ayuda de Dios vamos a ir teniendo la parroquia de la prelatura. Si el padre se emberracó, padrecito, lo queremos tanto, o la parroquia de la prelatura, ¿sí? Porque en ese momento los que se retiran con su parroquia, es decir, esta es una asociación de parroquias privadas, ¿sí? Pero no porque la gente lo quiera así. La gente quiere al obispo y la gente quiere eclesialidad. Y la gente cree que hay eclesialidad. Pero el cura en medio de su egoísmo dice, no, oigan, no, yo me retiro. Entonces a los 8 días le dicen a la gente, bueno, ya no somos de la prelatura por Corpus Christi, ya somos anglicanos. Y la pobre gente, ¿cómo? Sí, pero es casi lo mismo, no se preocupen, seguimos igual que siempre. Yo la pobre gente, bueno, padre. Sí. Yo sigo aquí. A los 8 o 15 días se retira del anglicanismo y dicen, ya no somos anglicanos, ya somos veterocatólicos. ¿Cómo así, padre? Y entonces ahora que no podemos rezar lo mismo y no podemos... No, sí, eso sigue siendo lo mismo, solo que ya no somos veterocatólicos. Ya el obispo no es fulano, sino que es fulano. Qué jugadera tan berraca con la pobre comunidad.
saltando sin tener en cuenta que la comunidad ya ha ido creando adhesión, ya ha ido creando eclesialidad, pero como es mi negocio, como es mi parroquia particular, yo no se la voy a entregar a nadie, porque desafortunadamente esta sopa está hecha de carnes de diversas, ¿cierto? Unas de cerdo, otras de res, otras de pollo, y el día que nosotros tengamos conciencia eclesial y que entendamos que la prelatura está andando en serio, como estaban dando o sigan dando la iglesia de Brasil, diremos: Monseñor, hay un terreno, ese terreno debe ser para la prelatura, Monseñor, construyamos ahí parroquia para la prelatura, porque yo voy a morir. Mire, cuántos problemas. Una comunidad eclesial, se murió el curita, a los 8 días viene a celebrar otro curita ahí y aparece la señora del cura: qué pena con usted, pero no le puedo abrir. ¿Cómo así, señora, que no me puede abrir? Sí, es que mi marido se murió y esto hace parte de la herencia de nosotros. Señora, pero si son 200 personas que hay en esta comunidad. A mí no me importa, pero esto es la herencia. Jugamos con una comunidad y esa señora ni sabe dónde están las partidas de bautismo ni dónde están. Entonces, por eso solo comenzaremos a hacer una iglesia seria cuando comencemos a tener parroquias propias de la prelatura. ¿Sí? Si alguno quiere donarse, puede, la cuenta aparece en... Bueno, Pregunta que si la ICAR reconoce la excomunión. la excomunión. Mire, San Carlos habla muy feo de la excomunión. Dice que es una herramienta medieval que la iglesia utilizó para luchar contra los que no se querían aliar a ella. ¿Sí? Entonces, parece ser que en palabras de San Carlos, la excomunión no va aquí. La Iglesia Católica Apostólica Brasileña permite el divorcio. Permite el divorcio dentro de lo que está estipulado en el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Oiga, en Mateo 5, 27, 32. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser a causa de infidelidad, la hace cometer adulterio y cualquiera. Sí, por falta de divorcio no hay separación. Entonces no hay divorcio, no se puede separar. No se separan. Toda la otra, al ver que le están poniendo cachos, ella también pone. ¿Sí? Pero si se da el divorcio y si ese hombre me fue infiel, yo ya no quiero ir más con él, pues me da asco, no quiero volver a tocar a este señor, pues ¿cómo se le ocurre? Yo haciendo todo lo que tengo que hacer en la casa, cumpliendo como esposa, y este viene a revolcarse con otra, entonces yo vengo a hacer el plato de segunda mesa, vengo a hacer el trapo con el que él se limpia, ni riesgo, yo no quiero vivir más con él. Entonces viene la iglesia y le dice: sí, pero el proceso vale 5 millones de pesos. Tiene que demandar. Y el proceso dura 4 años. En 4 años, esos son muchos los cachos que el tipo le pone a pobre señora. Y entonces la señora en 4 años dice: ni riesgo, yo también estoy joven, yo también necesito que me amen, necesito ser amada. ¡Prum! Y se vuelve un boleo de cacho del tremendo. Entonces dice San Carlos: hombre, que se divorcie y que rehaga su vida. Tienen que pasar por la puerta del agua. Es humano y es cristiano, al no ser por infidelidad. Y es humano, el ser humano necesita también una segunda oportunidad y hasta una tercera, pero no, ya uno después de una segunda ni riesgo. Bueno, es la prohibición legal. Lo mismo pasa con el celibato, ¿cierto? A falta de matrimonio de los sacerdotes, el sacerdote vive en concubinato. Como no me puedo casar, hago hijos por ahí, mando mercado y listo. O tengo a la secretaria vitalicia en mi parroquia. Secretaria vitalicia, Rosarito, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Rosarito? La tengo vitalicia en mi parroquia y esa es la secretaria. Ay, tan raro, y la secretaria hoy trabajó todo el día y toda la noche no ha salido. Es que es una mujer muy comprometida. Para no hablar del sobrino, ¿cierto? ¿Qué tan raro? Casi siempre tienen un sobrino ahí en la sacristía, en la casa cural. Ve, padre, pero no me parece a usted. No, es que pareces al papá, pero es mi sobrino y lo quiero mucho. Se nota, padre. Sí.
Yarmín Flores dice, Monseñor, me gustaría saber en qué parte de la Biblia dice lo del divorcio. Gracias. Dígale a Yasmin que enfoque. Ya pasamos en Mateo. Mateo 5, 27, 32. Mateo 5, 27, 32, Yasmin. Mateo 5, 27, Ya 32. después de Zacarías y antes de Marcos. Pilas, padre Fabián. Van a coger el dato. Bueno, listo. Todo para Dios, termina diciendo él en este manifiesto donde habla de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera. Todo para Dios, todo para Cristo, todo para la patria y todo para Brasil. Y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sao Paulo, 18 de agosto de 1945. Don Carlos Costa Duarte, obispo de Río de Janeiro. Esta es la Iglesia Católica Apostólica Brasilera según su fundador. Después pues se le han añadido otras cosas. Recibo las últimas preguntitas, hacemos el break y venimos al video. Les advierto que el video es una clase que dura casi horita y media para que traigan provisiones, que las crispetas, que la gaseosa, que la compota, que la golosa. Sí, listo. Sí. Cartoon Newton Chaverra Ramírez ¿Qué me dice ríe? que fue sacerdote, eres sacerdote anglicano, ordenado por Monseñor Arce, Orlando Arce. Si desea ingresar a la ICAP, ¿tendría que iniciar de nuevo a la prelatura o le valen su ordenación? Padre, con todo cariño, con mucho aprecio, pero con toda certeza, las órdenes anglicanas en la ICAP no son reconocidas. Por tanto, usted tendría que ser subsanado. Primero tendríamos que ver si es subsanación, porque habría que ver la línea de sucesión de la que usted viene. Si es anglicana, definitivamente no. ¿Por qué? Porque en el momento en que la Iglesia anglicana comenzó a consagrar con un ritual distinto, con unas palabras distintas, perdió sucesión, ¿sí? Segundo, en el momento en que la Iglesia Católica Anglicana comenzó a ordenar y a consagrar mujeres, perdió sucesión, ¿sí? Entonces, sí tengo que serle claro, padre, le agradezco que esté haciendo el diplomado, bienvenido si quiere hacer proceso con nosotros, pero la respuesta es sí. Todas aquellas órdenes, es decir, incluso nosotros ahorita en octubre en el encuentro que tuvimos, subsanamos a todos los sacerdotes, porque acabábamos de venir en julio de Brasil. En Brasil se nos había dado la sucesión de San Carlos Duarte Costa y nosotros queríamos tener certeza de todos y por eso los volvimos a ordenar o a subsanar. A los únicos que no subsanamos fueron a 2 hermanos sacerdotes que hacen parte de la prelatura y que vienen de Roma, por respeto, aunque hay un libro que cuestiona las ordenaciones de Roma, pero no nos vamos a poner ahora en una cacería de brujas. El hecho es que sí, padre, tendría que ser usted subsanado para poder fungir como un ministro válido a los ojos de la Iglesia. ¿Alguna otra pregunta?